¿Cómo están, queridos agremiados de Asonoc, queridos agremiados de Asonoc, amigos de Asonoc, aliados de Asonoc y todo lo demás? Porque es importante mencionar que cada vez nos escuchan más personas, el Imelec, no solo en México, en América Latina, en otras partes del mundo. Traemos más de 18, 20 países que nos escuchan, lo cual nos llena, número uno, de mucho orgullo, pero también nos llena de mucha emoción porque el mensaje y el poder transmitir la labor que se hace por parte de los grandes profesionales del cumplimiento, que son nuestros invitados en Azonoc, el podcast, le llega prácticamente a muchísima gente en muchísimas latitudes. Entonces, a todos los que nos escuchan, nuestros amigos y agremiados de Azonoc, el podcast, sean muy bienvenidos hoy. Estamos hoy muy contentos y este es un podcast, la verdad, Elimele, creo yo que muy bonito porque hoy no vamos a hablar con a lo mejor los consultores o con gente que ha estado con nosotros como ponentes. Hoy nos vamos a meter al corazón con los agremiados. Hoy vamos hacia adentro, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos un podcast donde vamos a viajar hasta Michoacán, aquí en México, para platicar con uno de nuestros grandes amigos agremiados, que además es súper movido, lo vemos participando, lo vemos colaborando, lo vemos activo prácticamente en muchas facetas del mundo del cumplimiento y por supuesto con nosotros, el IMELEC en Azonoc. Y me refiero a Alejandro Martínez Ruiz, ¿no? Que siempre él está pendiente de todo lo relacionado con el mundo de cumplimiento. ¿Y sabes qué? Y para allá va la frase que yo preparé para Alejandro, que ya me dirá si piensa que lo definen un poco, pero yo creo que Alejandro ha entendido muy bien el concepto de la asociación, de la labor que se hace y de la colaboración. Y justamente la frase que traigo para Alejandro es la siguiente: si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Sí, este es un proverbio africano, Elimelech, y creo que define perfectamente todo lo que hace Alejandro todos los días, donde no es ir solo, es ir jalando e ir yendo todos juntos para que lleguemos a lo que necesitamos, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy muy contenta, me encanta tener aquí a Alejandro, no sé cómo ves tú. Querida Londra, yo también estoy muy contento, principalmente de tener aquí el día Alejandro, de estar en un nuevo episodio de Azonoc, el podcast, pero también muy contento porque regresamos a esta serie de episodios en la que los agremiados, que son la voz y lo más importante de Azonoc, ¿verdad? Porque, como tú lo has dicho, van tejiendo esa red de apoyo. Y Alejandro Martínez Ruiz es uno de los principales agremiados de Azonoc, que yo les llamo los ángeles de Azonoc, porque siempre están al pendiente, siempre están ayudando a otros, dándole consejos, transmitiéndole experiencias que ya vivieron, problemáticas que ya se enfrentaron y tratándoles de allanar el camino a los nuevos generaciones, a las nuevas generaciones y a los nuevos compliance officers que están empezando. Entonces, de eso se confirma el espíritu de la asociación, que es la colaboración, la capacitación continua, la unidad, la fraternidad. Todo eso se enaltece con grandes agremiados, con grandes profesionales del cumplimiento, como lo es Alejandro Martínez Ruiz. Entonces, yo estoy muy contento de estar aquí en este nuevo episodio de Sonoc el Podcast. Y ya, bueno, pues para ir empezando, Alejandro, seas muy bienvenido y te damos aquí ya, ahora sí, los micrófonos para que nos platiques, nos empieces a platicar de toda tu historia que vamos a ir contando, como dice Alondra, en ese cafecito, en esta trayectoria tuya, como en una charla entre amigos. Entonces, muy felices de estar el día de hoy contigo, estimado Alejandro. Muy buenos días, tardes, donde nos escuchen en este momento. Noches, querida Alondra. Adelante, Alejandro. El agradecido soy yo. Buenas tardes o buenos días, como dice, no sabemos dónde nos escuchen. Soy el agradecido porque compartimos los mismos principios, los mismos valores. Eso nos une y yo siempre lo he afirmado. Categóricamente siempre lo presumo, que el gremio más unido en el sector financiero es el de los oficiales de cumplimiento. Y muchas gracias por hacerme parte. No, hombre, al contrario, el gremio más unido, Alejandro, bueno, a lo mejor esa pregunta la hacemos al final. Te iba a preguntar desde cuándo, pero esa pregunta la dejamos al final. ¿Desde cuándo es el gremio más unido? Es un parteaguas a Sonoc, ¿no? Así es correcto. A partir del surgimiento
Asociación Nacional de Oficiales de Cumplimiento Certificados, ASONOT. Nos ha permitido a todos compartir nuestras experiencias, también retroalimentarnos, y esto se llega a una conclusión: todos somos mejores, todos somos aliados. Es una frase que conlleva muchísimas cosas, pero lo más importante, creo yo, que es en los resultados. Yo he dicho que soy oficial de cumplimiento porque a mí me gusta servir a mi país, porque yo quiero y amo a mi país y yo quiero servir. Y yo considero que no hay mejor manera de servir a México que previniendo estas cuestiones tan delicadas como es el lavado de dinero y el posible financiamiento al terrorismo, sobre todo por las consecuencias que podría traer para la humanidad, que yo siempre lo he afirmado. Esto va de la mano con los famosos delitos de lesa humanidad. Por eso yo me siento muy orgulloso de ser oficial de cumplimiento y de pertenecer a SONOT. Muchas gracias, Alejandro. La verdad es que las palabras que nos dices son ese motor que nos impulsa a seguir adelante día a día en esta parte social que hacemos y que nos llena el corazón, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Y bueno, para ir empezando, querido Alejandro, y para que todo nuestro auditorio, como lo comentábamos ahorita, Alondra, hace unos momentos, quizás en la mañana, en la tarde o noche, atorados en el tráfico, escuchando Sonoco el podcast, o están ahí ya en un fin de semana, ¿verdad? En la comodidad de su hogar, escuchando este episodio para pues, seguir motivándose, seguir aprendiendo y sobre todo llenándose de energía con las grandes historias que vienen a contarnos aquí todos los grandes profesionales del cumplimiento. Oye, Alejandro, exactamente ahora ya, antes de irnos a esa parte ya de tu trayectoria profesional, donde ya nos vas a platicar cómo incursionaste en el derecho, después de eso, cómo llegaste a los ámbitos de cumplimiento, quisiéramos saber primero quién es Alejandro Martínez Ruiz, la persona, cómo te consideras, quién es gran profesional ahora, cómo llegaste a convertirte, pero antes de eso, ¿quién es la persona? ¿Cuál es tu esencia? Quisiéramos conocer. Yo creo que toda esta pregunta le va a gustar mucho a todo nuestro auditorio que nos está escuchando en este momento para poder conocer un poquito más de ti. Alejandro es una persona humilde, sencilla, es una persona que tiene vocación y espíritu de servicio. Soy un hombre apasionado de servir y ayudar. Soy de origen humilde, soy de Marabatío, Michoacán. Soy casado, tengo 2 hijos, me considero un hombre feliz. Eh, Siempre he dicho que el ser humano necesita trascender, y considero que la manera más importante de trascender es buscar un mundo más humano, un mundo más generoso, el tratar de contribuir a que las cosas sean diferentes. Siempre lo afirmo: si queremos un círculo virtuoso, y debemos de contribuir, debemos de ser ese eslabón que rompa esa cadena de tantas cosas con las que no estamos de acuerdo: la inseguridad, la delincuencia, los antivalores, la deshonestidad, la deslealtad. Creo que nosotros debemos de ser las personas que siempre pongamos el ejemplo para que las cosas sean diferentes. Y yo soy de esas personas que siempre está dispuesto a ser un amigo, a ser leal, a ser la persona pues, que siempre contribuya para un mundo mejor. Maravilloso, me gustó mucho todo lo que dijiste, estimado Alejandro. Me quedo también con eso de que soy feliz, ¿verdad? Porque hay que ser feliz, ¿no? Definitivamente es el ingrediente principal, ¿no? Porque cuando haces tus labores profesionales feliz, cuando tu entorno es feliz, definitivamente es una manera de avanzar más rápido, de trascender, ¿verdad? Porque puedes transmitir muchas cosas de parte de tu conocimiento. Entonces, fabuloso. Muy bien, y nos contabas que estás allá en Michoacán, pero tenemos la data de que estudiaste Derecho, pero en Querétaro, ¿no? Cuéntanos Sí. cómo fue, cómo decidiste primero inclinarte por la rama del derecho, porque también sabemos por ahí en la data que te gustan las matemáticas, que eres bueno para otras materias, pero
finalmente decidiste estudiar la carrera de Derecho allá en la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿no? ¿Cómo fue? Ahora vives en Michoacán, pero lo estudiaste acá. Cuéntanos cómo fue primero esa decisión y qué te ha hecho, qué te ha sumado que ahora vives en otras partes y todo ese trayecto nos vamos a ir, pero primero, ¿cómo decidiste estudiar la carrera de Derecho? Eh, a mí me educaron mis abuelitos y mis abuelitos siempre quisieron que Alejandro fuese sacerdote o maestro. Yo siempre tuve una facilidad para las matemáticas y siempre también tuve una facilidad para ayudar. En sí era la vocación. Yo ayudaba a todos mis amigos, siempre procuraba estar cerca de ellos y, y les ayudaba para que ellos no en hacerle la tarea, sino en tratar de que ellos aprendieran, en tratar de que ellos sean mejores seres humanos. Siempre lo hacía y entendí pues que la formación la podía adquirir en la licenciatura en Derecho, a pesar de mi facilidad para las matemáticas. Ahí fue sobre todo porque una persona me dijo, si tú te inclinas hacia otra carrera y decides no estudiarla, le vas a quitar el lugar a alguien. Mejor decídete. Y yo decidí estudiar Derecho porque a mí lo que menos me gusta o lo que más odio en la vida son las injusticias. No me gustan las injusticias, pero no solo es que no me gustan, sino que yo trato de combatir las injusticias. Y esa es la razón del por qué yo soy abogado. Yo llegué al estado de Querétaro lamentablemente por una tragedia. Les comentaba que yo soy de origen humilde y mi papá pues trabajaba cerca de Querétaro, tuvo un accidente donde tuvo ruptura total de fémur. Eh, Su vida, mi papá pudo morir y a raíz de los problemas a mi mamá le da una embolia, le da un paro cardíaco y desde esa edad pues yo tuve que trabajar porque muchas tragedias que sucedieron a la vez. Yo trabajaba, estudiaba y siempre, gracias a Dios, pues siempre sacaba 10 a pesar del sufrimiento, a pesar de las dificultades económicas, siempre me esforzaba y, y logré tener el título profesional. Trabajaba, estuve primero en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, después estuve en el Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación y una persona me dijo, si tú realmente te consideras que eres una persona con vocación de servicio, que no estás de acuerdo con las injusticias, ¿por qué no te vas a trabajar a Michoacán? Y eso me hizo venirme a trabajar al lugar de donde yo soy, que es Marabatío, Michoacán, donde pues durante muchos años impartí clases en preparatoria, en universidad y también en el litigio y enfocado principalmente pues también aquí en el área de PLD. Aquí estamos para servirles. Qué interesante, Alejandro, y qué Maravilloso. me encantó lo que decías, que a pesar de que estabas pasando por situaciones pues difíciles, lo que le pasó a tu papá, a tu mamá, y que tú seguías estudiando, trabajando y que sacabas 10, ¿sabes cómo se llama eso? Se llama disciplina. Hacer lo que uno tiene que hacer a pesar de todo, ¿no? Entonces, eso es algo, la verdad, que habla también de una fortaleza muy grande como ser humano y que verdaderamente es algo que no todo mundo tiene, ¿no? Y que es ordenarte lo que tienes que hacer, ¿no? A pesar de las circunstancias. Y algo también que rescato, que ya lo decías tú, Elimelech, el que él dice, soy feliz, es que eso se nota. O sea, se nota en lo que haces, se nota en cómo hablas, se nota en el gusto con el que hacemos las cosas, por ejemplo, el ser un oficial de cumplimiento, ¿no? Y se nota en general en la vida, pero se nota en lo que haces en el día a día. Entonces, eso es muy interesante. Tenemos también información de que ocupaste algunos cargos públicos. ¿Nos explicas cómo fue eso? Porque creo que los cargos que ocupaste son sin paga o sin presupuesto. Cuéntanos de eso, que también habla de esta excelente labor de vocación y de servir que tienes. Platícanos un poquito de eso.
Sí, pues yo fui jefe de tenencia. Aquí en Michoacán les llaman así, a los que podría ser un delegado en otro estado, un alcalde de la Ciudad de México. La diferencia es que un jefe de tenencia, al menos cuando yo estuve, no tenía presupuesto y no tenía salario. Y sin embargo hicimos muchísimas cosas donde me proyectaron. Fui contralor municipal, fui tesorero, secretario del ayuntamiento, secretario particular de un presidente, asesor jurídico. Y hasta la fecha me siguen preguntando que si me voy a postular para presidente municipal o diputado. Y yo la verdad he encontrado que donde puedo ejercer realmente mis anhelos, que yo quiero servir a mi país. Mi propósito de vida es, yo quiero servir a mi país, yo quiero ser un buen ser humano, yo quiero ser un buen papá, yo quiero ser un buen ejemplo para ellos. Y he encontrado que la mejor manera de poder ser ejemplo de mis hijos es ser oficial de cumplimiento. En un momento quise ser presidente de México, quise ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ya valorando con muchos años, he encontrado que no sería tan importante, al menos para mí. Creo que es más importante y contribuyo más a la sociedad siendo oficial de cumplimiento. Qué maravilla, estimado Alejandro. Todo esto habla súper bien de ti, ¿verdad? Esta parte social que haces y, es parte, y lo replicas acá en Azonoc, ¿verdad? Ayudando a tanto oficial de cumplimiento. Yo creo que eso, como decíamos al principio de esta grabación, en este maravilloso podcast, llena el corazón, ¿no? Eso es lo que sí trae consigo, llena el corazón y cuando lo haces de esa manera, en el ánimo de apoyar, de colaborar, siendo fraterno, tiene su regreso en felicidad, en tener una vida mejor, en sentirte inspirado. Entonces, tiene muchos beneficios. Yo creo que esas características que mencionas, yo lo aplaudo, ¿verdad? Porque es parte del espíritu de la propia asociación. Y ahora, ahora sí, para adentrarnos de lleno, ¿cómo fuiste o cómo te llegaste al mundo del cumplimiento o cómo llegaste a ser oficial de cumplimiento? Ya habías estudiado allá en la Universidad Autónoma de Querétaro la parte de Derecho, sabemos que tienes algunos posgrados, pero ahora sí, te pudiste haber ido por la rama civil, familiar, etcétera, penal, pero ¿cómo fue contacto o este primer contacto para llegar al mundo del cumplimiento y convertirte en este oficial de cumplimiento tan profesional que eres el día de hoy? Tuve el honor de ser alumno del maestro el licenciado Alfonso Jiménez Campos, que en ese momento era el apoderado legal de Banamex. Él fue mi maestro de Derecho Bancario en la universidad y eso me hizo que me inclinara, aparte de mi gusto por las matemáticas, que siempre me ha arrojado hacia lo financiero. Y al llegar a Marabatío, cuando impartía clases en la preparatoria, en la universidad, y que me di a conocer por los cargos públicos que ocupé, yo esto se lo comento a mis hijos y también se lo he dicho durante muchos años a los alumnos a los que les impartí clases en preparatoria y en universidad, que tanto en el trabajo actual que tengo como en la Caja Popular Marabatío, ambos me hablaron. Yo no pedí el trabajo, me hablaron a mí y me ofrecieron el trabajo. Y inclusive el gerente de la Caja Popular Marabatío a mí me dijo, dime cuánto quieres ganar, pero yo quiero que trabajes conmigo. Y yo le dije, no se preocupe por el dinero. A mí el dinero no me interesa. A mí lo que me hace sentirme muy orgulloso es lo que usted ha hecho. El decirme que quiere que yo trabaje con usted, que ve que yo puedo ayudar, que yo puedo contribuir. Y cuando me di cuenta de la importancia de que el oficial de cumplimiento tiene que prevenir estos delitos tan delicados, tan graves y las consecuencias
me di cuenta de la importancia que tiene un oficial de cumplimiento. Yo dije, aquí es donde yo quiero hacer una forma de vida. Y por esa es la razón del por qué yo soy oficial de cumplimiento. Agradecido pues, con las personas que confiaron en mí y quiero pues seguir pues respaldando esa confianza con lealtad, con entrega, con profesionalismo, con disciplina, con responsabilidad, entregar mi vida entera a servir y a ser un buen oficial de cumplimiento. Oye, Alejandro, qué interesante. Entonces, tú empezaste como oficial de cumplimiento en la Caja Popular Marabatío. Así es. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Bueno, empecé primero como asesor. A mí Ajá. me ofrecieron ser asesor jurídico y les llevaba algunos asuntos laborales. Yo en la facultad gané un premio, gané el premio en un concurso interno, gané el premio, el primer lugar en Derecho Laboral y por eso he litigado ciertas materias y ciertas disciplinas del derecho y en la caja yo era el asesor jurídico y posteriormente me llamaron para que ocupara el cargo de oficial de cumplimiento. Ah, excelente, interesante. Y luego entonces, de Caja Popular Marabatío, llegas a Order, ¿o cómo fue esa transición? Eh, Cuando fui oficial de cumplimiento, nuevamente me ofrecen el ser el contralor municipal y platicando con mi familia, porque yo todas las decisiones las tomo en familia, eh, este, pues lo mismo que el presidente municipal me dijo que yo fuera el contralor y yo les dije, no, es que no puedo ser el contralor y mandé a mi hermana y le dije, pues no, yo no, pero pues le recomiendo a mi esposa. Y dice, el presidente se enojó y dijo que no, que te quiere a ti y acepta porque pues él quiere que tú destaques, él quiere que tú sobresalgas y toda mi familia pues me convenció de que ocupara el cargo de contralor, pues yo la verdad no estaba muy convencido. Después él me ofreció ser tesorero y pues a partir de ese gran trabajo eh, humano, generoso, altruista, de ayudar a mucha gente, de estar muy comprometido con el trabajo, hizo que el señor Jorge Miranda me llamara y me ofreciera el trabajo de ser oficial de cumplimiento. Súper interesante, que además el señor Jorge Miranda Limelec, tengo el gusto de conocerlo, un señor súper trabajador, súper dedicado, no paraba el señor y creo que sigue en ese mood de trabajar día, noche, viaja, llega, va, y creo que también es un gran ejemplo del trabajo continuo, ¿no, Alejandro? Sí, es una persona admirable, que él también tiene ese espíritu y esa vocación de servicio y de contribuir. En sí es la razón del por qué el corporativo de una empresa internacional está aquí en Marabatío, porque muchos dirán, ¿por qué no en Querétaro? ¿Por qué no en Morelia, en la Ciudad de México, Guadalajara? Y es porque él también es originario de Marabatío y él ha dicho, yo quiero contribuir a mi pueblo dando fuentes de empleo. Él ha contribuido, ha regalado autobuses a escuelas, en eventos culturales, deportivos. Es un ejemplo de vida admirable el señor Jorge Miranda. Maravilloso. Entonces, ahí fue tu primer contacto entonces en el mundo de cumplimiento ya desde la caja de ahorro, ahora en Order Express y que si no me equivoco es una casa de cambio, ¿verdad? Porque para todos nuestro auditorio, ¿verdad? Que quizás no están algunos que están iniciando, querida Londra, en el mundo del cumplimiento, se pueden confundir con un centro cambiario, ¿verdad? Es muy común. Entonces hay que hacer esta gran diferencia entre un centro cambiario y Order Express, que es casa de cambio. También que la verdad sea dicha, hay pocos autorizados, hay pocos centros cambiarios, bueno, muchísimo más pocas casas de cambio, Correcto. ¿verdad? Y tener una regulación más severa, vamos a decirlo de esa manera, por parte también de la prevención de lavado de activos, por toda la parte de administración de riesgos y con otras autorizaciones
diferentes a las de un centro cambiario. Entonces ahí, querido Alejandro, yo creo que es todo un reto, ¿verdad? Y ha sido un reto muy profesional, yo creo que muy importante, que nos gustaría que nos contaras cómo abordas a todos estos riesgos, cómo estás en esta área de cumplimiento, para poder llevar a buen puerto a la empresa, porque es complicado, ¿verdad? Aquí pues se manejan divisas, se maneja quizás también transferencias, pero también efectivo. O sea, hay una serie de riesgos que los que estamos en el mundo del cumplimiento, que les denominamos elementos y luego indicadores de riesgo, que nos pueden llevar a tener un cumplimiento más robusto que otro tipo de entidades en el sector financiero. Cuéntanos cómo lo manejas, cómo lo has afrontado, cómo vives el día a día ya como oficial de cumplimiento en una entidad pues ya complicada, porque ya venías de una caja ahí también que tiene una regulación también severa, ¿verdad? Que es una regulación prudencial, prevención de lavado, riesgos, análisis, toda una WISE, ¿verdad? Una unidad integral de administración de riesgos. ¿Y cómo lo afrontas acá ahora en una casa de cambio que también hay que hacerle doble clic en lo complicado que es llevar el cumplimiento? Creo que un feeling, que un secreto del señor Jorge Miranda ha sido rodearse de personas muy capaces. Y aquí en la casa de cambio hay personas con muchísima experiencia, personas que tienen en promedio 25 años trabajando, que tienen esas cualidades, profesionales, disciplinados, responsables. Otra cuestión es que no es la única empresa que tiene el señor Jorge Miranda, también tiene un transmisor, y hace poco tenía una Sofipo que pues se vendió a una empresa internacional, a Didi. eh, Todavía está el corporativo aquí en Marabatillo, pero hay una etapa de transición, y también tiene una empresa americana regulada por el FinCEN. Su corporativo está en Chicago, y esto a nosotros pues nos da ese plus de que no tenemos solo que cumplir con la regulación de México, sino tenemos que cumplir con la regulación de Estados Unidos. Y esto hace que la empresa en sí, por política, tiene pues medidas muy estrictas. Yo inclusive lo he comentado en Azonot, que es preferible ser estricto a que nos utilicen. Y Order Express, a lo largo de tantos años, pues ha logrado consolidar sus políticas, sus criterios, sus procedimientos, pero también lo reconozco con el apoyo de muchas personas, entre ellas Alondra. Alondra, que ha sido parte de, pues, de estas personas que han contribuido para que Order Express sea una gran empresa internacional. Fabuloso, maravilloso, yo no tengo la menor duda de eso que cuentas y justo rodearte de personas, como dice por ahí, recuerdo alguna frase de Alondra, que dice, rodearte de personas más inteligentes que tú Es es una una bendición. bendición, no una amenaza. Recordé Exacto. esa frase, y precisamente grandes profesionales como Alondra, que coadyuvan con muchas entidades financieras, es para, junto con los demás profesionales del cumplimiento, llevan a buen puerto todo ese tipo de entidades, querido Alejandro. Adelante, Alondra. Ibas a comentar algo. Sí, justo te iba a comentar, Elimele, que efectivamente por ejemplo, el tema de la visión del señor Jorge Miranda, yo creo que se confirma, pues teniéndote a ti, Alejandro, es una gran confirmación de que él busca rodearse de gente inteligente, y sobre todo de la gente con valores, porque hay gente que puede ser brillante técnicamente, pero algo no checa con la parte de a veces de integridad o de valores, entonces son las dos cosas las que cuentan, ¿no? Y las que son importantes. Entonces creo que este tema, la verdad, pues son pocas personas y muy valiosas las que conjuntan ambas cosas, ¿no? También siempre he dicho que para ser un buen profesional uno tiene que ser una buena persona siempre, ¿no? Entonces esto lo destaca. Y pues no sé, Limelec, a mí me inquieta un poco saber cómo vivía, porque hay un antes y un después, ¿no? Pero cómo vivía los inicios Alejandro cuando empezó a ser oficial de cumplimiento, cómo lo vivió, porque yo pienso al Claro. inicio
digo, lo digo yo desde mi posición de cómo empecé yo, seguramente cómo te tocó a ti, Elimelech, era un mundo muy solitario, ¿no? Uno con sus dudas, su autoestudio, sus miedos de chin, a ver si no le erramos por ahí, a ver qué piensa la autoridad, a ver si mi visión es la correcta. Así lo vivimos y no sé si a Alejandro le habrá tocado vivir esto, porque hoy por hoy, pues yo mando un mensajito en Asonok, el WhatsApp, y el primero que me contesta y me saca de mi error es Alejandro, ¿estás de acuerdo? Pero antes no era así. Entonces, ¿cómo lo 100%. viviste al inicio, Alejandro? ¿Te tocó vivir a ti esa parte de aprenderle solito, ir a prueba y error, de quién me ayuda y no me juzga? O sea, todo eso que muchos vivimos, ¿te tocó a ti? Por supuesto. Inclusive esos inicios donde pues éramos nada más nosotros, los oficiales de Sí. cumplimiento solitos, no teníamos personal. Aquí en Order Express llegó un momento en que éramos seis personas y yo digo qué diferencia de que ahora que somos tantas personas en cumplimiento necesarias, todas ellas, y en un inicio no solo a quién le pregunto, ¿dónde, dónde busco? Quiero tener la certeza, no quiero tener multas no quiero no quiero fallar. Y esos inicios muy, muy complicados. Por eso yo decía el agradecimiento es para mí como oficial de cumplimiento, porque a Sonot, lo que ustedes dicen, ha hecho que seamos más profesionales. Y esos principios de la lealtad, de la colaboración, de ser solidarios, de ser generosos, de apoyarnos, es una valía que no tiene comparación. Sí, me hizo recordar muchas cosas que, no, que todos vivimos. Creo que todos los vivimos en esos inicios tan complicados. Sí, totalmente. A todos nos pasó sufrir y estar, pues dudábamos de cada paso que dábamos, porque no había mucho al respecto, no había grandes programas educativos al respecto, no había muchos cursos y los que había eran carísimos, ¿no? Y luego además teníamos que viajar y era un dineral. Entonces sí era algo mucho más complejo el cómo empezamos, ¿no, Elimelech? Totalmente, siempre, como lo hemos comentado en otros episodios, querida Londra, por algunas aras del destino a veces llegamos a esta profesión, ¿verdad? Porque también que la verdad sea dicha, hay muchas disciplinas de los que formamos aquí parte de los oficiales de cumplimiento, que no necesariamente son profesionales del derecho, contadores, administradores. Hay una gran diversidad de profesiones que convergen en profesión del oficial de cumplimiento y de repente por alguna vicisitud, por alguna cosa de la vida, te lleva a esta profesión que luego, como dice Alondra, llegas, la conoces, te enamoras y aquí seguimos, ¿no? Aquí te quedas. Entonces, justo ahí, Alejandro, ya que nos cuentas toda esta trayectoria, pues también hay que decirlo que no ha sido estática. La evolución del sector financiero, tanto de cajas de ahorro, a mí me tocó ya allá por hace pues ya alrededor de 10 años, sí, aproximadamente, cuando las cajas entran a la regulación, ¿verdad? Más o menos 10 años que entran, y yo volteaba y veía las OFOMES que ya estaban reguladas en materia de prevención de lavado de activos y veía las cajas y pues como si son captadores de dinero y no las tenían reguladas y luego pasa toda esa transición de las cajas de ahorro. Esa sería una pregunta si te tocó vivir eso. Y la otra es que ya cuando llega la regulación, ¿cómo la afrontas? Luego estás en esta casa de cambio y ahí justo hablando, vamos a hacer, irnos atrás 10 años en el tiempo, ¿verdad? Porque siempre lo digo, subirnos al DeLorean, pero ahora no vamos a ir al futuro, ahora vamos a ir al pasado, ¿verdad? Y nos vamos a situar hace 10 años cuando empiezan a suceder todo este tipo de cosas y también nace la certificación de oficiales de cumplimiento. Entonces son dos situaciones o dos grandes eventos que suceden allá hace 10 años donde las cajas se regulan, los oficiales de cumplimiento hace a bien la Comisión Nacional Bancaria de Valores emitir las primeras disposiciones y demás en materia de certificación de profesionales del cumplimiento, auditores, etcétera. Entonces, cuéntanos cómo fue, si lo viviste o si ahora ya lo estás aplicando acá en la casa de cambio
ya como un oficial de cumplimiento, porque también sabemos que por ahí tienes la certificación de la bancaria. Cuéntanos si te tocó vivir eso, cómo te llegó, cómo has afrontado la certificación, lo viviste en la caja o ahora lo vives en la casa de cambio. Cuéntanos un poquito de esa parte, yéndonos 10 años atrás en la historia. Sí, pues en primer lugar hubo una gran resistencia en el sector cooperativo. Ustedes recordarán que hubo una marcha, una mega marcha en Reforma, donde todos los trabajadores del sector cooperativo de todo México, estuvimos ahí en la Ciudad de México. Yo quiero comentarles la historia del contador Víctor Manuel López Vargas, que fue el gerente de la caja. Él participó en muchas cuestiones de creación para el sector cooperativo a nivel México. Y yo puedo aseverar que esta regulación ya la teníamos. Muchas cuestiones ya las teníamos. Y yo he criticado severamente que la reforma financiera del 2014 se cometieron muchos errores. Ejemplo, lo que pasó que en un solo decreto pasaron toda la reforma, habiendo sectores específicos como el cooperativo o las uniones de crédito, o en este caso las cambiarias como centros cambiarios, casas de cambio, transmisores de dinero, que ellos hicieron reformas sin conocer a los sectores realmente y cometieron muchos errores. Pero esa regulación poco a poco se ha ido, en primer lugar, aceptando en las cooperativas porque ellas decían, no somos bancos, no quiero que nos den ese tratamiento como bancos. Nosotros somos un sector popular, cercano al pueblo, a las clases más desprotegidas y con cuestiones diferentes. Ahí el ahorro o los pagos, aunque la obligación sea mensual, ellos suelen hacer su pago por semana y son saldos insolutos. Eh, Dicen, queremos que se conserven estos principios. Ellos hablan de principios, se hablan de principios cooperativos. No se habla de una cuestión de lucro. No hay utilidades en el sector cooperativo. Hay remanentes. No hay clientes. Hay socios. Y esta parte, en un principio, con esta integración en esa reforma financiera, se cometieron muchos errores. Pero por el otro lado, en lo que es la regulación de PLD, pues esa regulación también en cierta medida ya se tenía. Lo único que se hizo fue pues, homologar y sí crear ciertos documentos, por ejemplo, que yo les decía, el documento de políticas, criterios y procedimientos es un manual de cumplimiento. O cuando surge la metodología de evaluación de riesgos, que tiene que ser bajo estos 4 elementos, indicadores, tener el riesgo inherente, el riesgo residual y demás. Pero ya lo teníamos, ya lo tenía el sector cooperativo, quizás no como lo pedía la autoridad en su momento, y también pues crear ese capítulo, el famoso capítulo 2 bis que se agregó a las disposiciones y demás. Y pues también nos toca el tema de pues cuando surge la necesidad de certificarnos y tener que pues estudiar, que muchos en un principio pues también vimos, todavía hasta la fecha se siguen quejando de algunas preguntas que no están bien formuladas, que tienen que ver con cuestiones, yo les digo, son doctores en educación, no son a lo mejor alguien que esté como nosotros en el día a día, como oficiales de cumplimiento, pero eso también ha ido evolucionando y cada vez los errores son menores en las preguntas y cada vez se enfocan más en lo que es la actividad diaria. Es decir, ya es una certificación un poquito más práctica, ya le encontramos más sentido. Pero sí, todo este proceso pues nos tocó y quiero reafirmar una cuestión que para mí es importante. Algunos dicen, oficiales de cumplimiento, es que la comisión reprueba porque quiere más dinero. Y no es cierto, eso no es cierto. Hay que entender que nuestra labor es muy, muy delicada. Por lo tanto, quien se certifique sea una persona que realmente tenga los conocimientos,
porque un oficial de cumplimiento no puede cometer un error. Si comete un error un oficial de cumplimiento, tiene consecuencias severas. Y yo lo he comentado de un caso que pues Alondra tal vez recordará, pero aquí sucedió un caso donde pues llega un cliente y dice que su domicilio es, eh, en la identificación es la Ciudad de México, pero dice que su domicilio es en una tenencia de aquí, Tungareo, y si no se hubiesen aplicado las medidas y procedimientos, las reglas de forma adecuada, pues no se hubiera podido detener a una banda de trata de personas, donde niñas entre 8 12 años estaban pues prácticamente esclavizadas, una cuestión sumamente delicada. Por eso yo hablo de que no se puede cometer errores, porque gracias a que sí se pudo, de entrada, suspender la operación, enviar el reporte de 24 horas, dar los datos adecuados, dónde localizo ahora sí, sí ya me mandaste un reporte, dónde se localizan estas personas. Aquí en Marabatío, en una tenencia que se llama Tungareo, no el que viene en la identificación. Le pedimos un comprobante de domicilio y se pudo detener a estas personas y lo más importante, se pudo liberar a estas niñas. Esa es la importancia y por qué la comisión, por qué el Ceneval hace un examen tan difícil, porque nuestra función es muy importante y muy delicada. Eso que acabas de decir, Alejandro, y Alimalek lo dice mucho, ¿no? O sea, a lo mejor el lograr quitar una sola dosis de droga de la calle ya hace una diferencia. Eso que tú acabas de decir, Alejandro, creo que no sé si todos los oficiales de cumplimiento en su historia logran tener como ese acercamiento a lo que verdaderamente significa la labor de cumplimiento, pero creo que justamente ese tipo de cosas son las que te motivan y te impulsan y te enseñan lo que yo también siempre digo. Lavado de dinero no es solo un delito o un crimen financiero. Lo que está detrás es horroroso, como lo que acabas de platicar, ¿no? Un tema de trata de personas, donde hay personas que sufren, donde hay personas que están siendo víctimas y cuando logras tener un efecto en este país, en esta sociedad, creo que es algo que llena de mucha alegría, ¿no? Y de mucho gusto y ciertamente hace sentido y cobra relevancia todos los esfuerzos que se hacen día a día desde la asociación, desde tú en tu labor como oficial, desde tener una certificación que yo siempre lo digo, a mí me dio más gusto mi certificación que graduarme de la universidad, le soy muy honesta, o sea, para mí era lo máximo haberme certificado y sigue siendo. Entonces, Elimele, creo que ejemplos como este nos hablan de la verdadera labor de un oficial de cumplimiento y del verdadero impacto que tienen. Definitivamente el impacto ha sido tremendo y no me van a dejar mentir tú, querido Londra, ni tú, querido Alejandro, de que somos un referente en la región en materia de certificación, en materia de certificación emitida por una autoridad, ¿verdad? Que en este caso es la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores y ahora, años más recientes, la Unidad de Inteligencia Financiera para la parte de actividades y profesiones no financieras designadas, llamadas acá en México como vulnerables, para que todo nuestro auditorio lo pueda tener identificado. Y a partir de eso, también, como bien lo decían ustedes, ha sido este impacto, ha aumentado el grado de profesionalización, ¿verdad? Porque también, que la verdad sea dicha, cuando empezó todo esto, no solo las disposiciones en materia de prevención de lavado para sector no financiero, que fue posterior al de las instituciones de crédito o bancos, como las denominamos acá en México, instituciones de crédito en la ley, pues ya venían más avanzadas en esta parte de la prevención de lavado de activos, pero llega para el sector también no bancario, perdón, y luego viene la certificación y todo esto, ahora sí, regresando al presente, pues sin duda al voltear un poco hacia atrás, vemos una evolución y ahora sí un impacto real de la labor de los oficiales de cumplimiento. Y como bien lo mencionan ustedes, no solo de llevar a buen puerto a las entidades donde prestamos nuestros servicios, también para detener todos estos delitos predicados o precedentes al lavado de activos
al financiamiento al terrorismo y al financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, como es detener una trata de blancas, como quitar una droga de la calle, recortarles o quitarles los recursos, los brazos financieros, estructuras financieras a las bandas criminales. Todo esto es un beneficio increíble, ¿verdad? Es un beneficio social, es un beneficio que trasciende para tener un mejor país y un mejor mundo. Entonces yo creo que el impacto es tremendo, ¿no? En beneficio de toda la sociedad. No sé qué opinas, querida Londra. Totalmente, o sea, el impacto es fuertísimo, o sea, el, todos los que entran en la categoría de delitos previos, algunos con mayor o menor matiz, pero todos hacen mucho daño a nuestra sociedad, ¿no? Y creo que lo que vemos día a día en nuestro país es un ejemplo de cómo, pues, dejamos crecer una problemática terrible y, y, y somos pocos realmente los que estamos como en esa lucha. No sé si por desconocimiento del general de nuestra población, de nuestra sociedad, pero la mayoría no logra a lo mejor entender la importancia que tiene el trabajo que hacen este pequeño grupo de personas que se llaman oficiales de cumplimiento y los diferentes que estamos desde nuestra trinchera en lo que nos toca para justamente combatir esos flujos financieros que al final del día son los que permiten pues, que el crimen organizado siga operando con tanta fuerza y con tanta empoderamiento, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Y quiero citar otro ejemplo de que sucede mucho. Yo soy especialista en amparo y derecho constitucional y muchos amparos son procedentes por errores que cometen oficiales de cumplimiento. Es decir, nosotros en una operación de 24 horas no solo es la única que yo tengo que enviar el reporte, tengo que suspender la operación y la más importante que es la razón del por qué proceden estos amparos. Por errores, le reitero, errores de los oficiales de cumplimiento. La tercera obligación es notificar por escrito al cliente o al usuario y darle a saber los derechos que puede ir ante la unidad de inteligencia financiera en un plazo de 10 días, que tiene la posibilidad de presentar pruebas o alegatos, argumentos en su defensa y que esto necesariamente tiene que ser por escrito, dejar constancia y no se hace, se promueve el amparo y el Poder Judicial ordena que se elimine de la lista de personas bloqueadas. Consecuencias todavía mayores. Nos ocasiona un problema internacional, porque ¿qué sucede con una persona que está en la lista OFAC, pero que no está en la lista de personas bloqueadas? Y yo ahorita estoy viendo una serie de policías de Estados Unidos donde veo a mamás cómo sufren al ver a sus hijos morir por el consumo del fentanilo, donde un joven de 14, 15 años consume el fentanilo, se convierte en un adicto y termina con su muerte. Tragedias humanas que pudieron haberse prevenido, por ejemplo, esto. ¿Qué sucede? Pues la persona promovió el amparo y la persona va a salir a la calle y va a salir a delinquir. Y eso es muy injusto. Totalmente, y ahí yo quisiera agregar todo lo que comentas, Alejandro, y también lo que veníamos hablando de que la evolución de los oficiales de cumplimiento, la profesionalización de todos los oficiales de cumplimiento ha pues avanzado bastante, pero también la complejidad, ¿verdad? También la complejidad, porque recordemos que la labor ahora ya es también tiene unas consecuencias legales, incluso penales para el oficial de cumplimiento. Hemos visto casos ya en otros países como Colombia, donde ya un oficial de cumplimiento ha sido llevado a tribunales por su falta de llevar bien las cosas en la entidad. Y ahora lo vemos justo para nuestro auditorio internacional, querida Londra, el 16 de julio pasado se reforma la conocida ley antilavado para los que nos están escuchando, que es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente, coloquialmente llamada antilavado, y que entró en vigor al día siguiente, el 17 de julio. Y ahora aparece la figura de la omisión culposa.
¿verdad? Más allá del dolo, cuando yo sé que estoy actuando mal, lo hago premeditadamente, ahora por una impericia, por no una falta de conocimiento, también ya es punible, ¿verdad? También ya es sujeta a una sanción, a una pena, ¿verdad? Estos representantes encargados de cumplimiento. Ya no solo cuando lo hice intencional con dolo, ya olvidémonos del dolo, ya en la reforma aparece la figura de la omisión culposa, es decir, por mi falta de pericia, yo cometí un error grave en materia de prevención del lavado de activos y es punible para mí como encargado de cumplimiento. Entonces, esto ya viene a ser un grado más arriba. No es decir, simplemente me equivoqué, perdón, bueno, pues ya voy a tener mayor cuidado para la próxima, sino ahora aparece la omisión culposa, mi falta de pericia, aunque no lo hice con dolo, pero por mi negligencia, por no estar capacitado, caí en una falta grave y puedo ser copartícipe de la operación que llevó a una operación ilícita. Entonces, ¿qué importancia ahora nos recae como oficiales de cumplimiento, como representantes encargados de cumplimiento? Esto ya es algo realmente técnico, ya, ¿eh? No se puede dejar así a la ligera. También que la verdad sea dicha, ¿verdad? Las cosas no son las mismas hace 10 años de distancia. Esto se ha complicado, se ha profesionalizado y para eso tenemos estos espacios, tenemos grandes consultores como Alondra, como tú, Alejandro, que yo les insisto, les llamo los ángeles de Azonoc, que vienen a darnos estos puntos clave para que todo el gremio vaya avanzando, como siempre lo decimos, y también aumentando su pericia, su capacitación y no caer en estas faltas graves que ahora ya están en la ley acá en México para nuestro auditorio internacional. Solamente quería comentar eso, ¿no crees, Alondra, que es algo importante, ¿no? Como siempre lo digo, hay que hacerle doble clic. Ahora tenemos la omisión culposa en la ley. Ahora no puedo decir, no, es que yo no sabía, es que no leí bien la ley, es que no le entendí, no, no, no. O bueno, lo hice con dolo, está bien, eres culpable, ¿verdad? Lo hiciste con alevosía y ventaja. No, ahora por una falta de pericia, por una falta de capacidad técnica, por un desconocimiento, también eres corresponsable. Entonces, ¿cómo ves todo esto? ¿Cómo ven ustedes todo esto? Es un cáncer terminal y grave que debemos de combatir todos, es la impunidad. Es uno de los grandes problemas de nuestro país y el GAFI lo ha señalado. Lamentablemente en México no hay sentencias de culpabilidad, sí hay procesos, pero no tenemos sentencias de culpabilidad. Y yo le he señalado no únicamente en estos temas, en muchas cuestiones en México necesitamos combatir la impunidad. Es verdad, Definitivo. Así es. es una problemática, digo, incluso pues nuestra propia Evaluación Nacional de Riesgos lo señala, ¿no? Esa impunidad ahí está, ¿no? La corrupción, todo Ese eso. no aplicar las leyes Ah, como debe de ser es un grave problema. Y de lo que decías también, Elimelec, totalmente. Y yo creo que ahorita las actividades vulnerables van a sufrir, hay honrosas excepciones, por supuesto, pero van a sufrir porque ahora sí, ya les llegaron las obligaciones casi con la rudeza que las que tiene el sistema financiero y ahora van a pasar por todo ese trabajo tan complejo de implementarlas, de que ahora sí los oficiales de cumplimiento, en el caso de las actividades vulnerables, los REX, van a tener que entender la labor del papel, porque ahorita a ellos les pasó lo que les pasó a muchos oficiales de cumplimiento en el sistema financiero. Tú eres el contador, tú lo haces. Tú eres el de tesorería, tú lo haces y ni idea tenían de lo que es temas de PLD. Ahorita tienen que entender lo que es eso, porque efectivamente no hay con el yo no sabía, o sea, está la responsabilidad y la tienes encima y no puedes decir yo no sabía. Entonces, creo que viene un tema bastante interesante para ellos. Obviamente, mucha gente dispuestos estamos para ayudarles, pero a lo que voy es bien un tema bastante complejo porque es ahora sí el tomarse en serio toda esta responsabilidad. Entonces, bueno, creo que también es parte de lo que nos hacía falta como
como país en el régimen de PLD el poder equiparar las obligaciones de las actividades vulnerables para verdaderamente cerrar la pinza, ¿no? En la parte de la prevención del lavado de dinero. Y bueno, pues avanzando con esto y para irnos acercando al cierre, Limelec, porque se nos Claro, está yendo el tiempo muy, muy rápido, yo quiero preguntarle, al menos de mi lado, una interrogante a Alejandro. adelante. Dinos dos cosas. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como oficial de cumplimiento que te ha plantado y te ha hecho de verdad estremecerte de qué hago con esto? ¿Y cuál es tu mayor logro para poder ir perfilando y dándole más o menos cierre a esta gran conversación, Alejandro? Cuéntanos. Eh, Creo que el mayor reto que tenemos todos los oficiales de cumplimiento es convencer de que nosotros somos los más aliados, porque todos somos aliados, pero si hay alguien que es aliado para las áreas de negocio, somos los oficiales de cumplimiento. Yo le he dicho mucho al señor Jorge Miranda, si yo no fuera leal, yo le diría, adelante, pero si yo le estoy diciendo algo es porque soy leal, porque realmente me importa usted, me importa la empresa. Yo me quedaría con que a mí me paga un salario, usted es el jefe, usted es el que manda, pero en realidad creo que el verdadero aliado de las áreas de negocio somos los oficiales de cumplimiento. Para mí ese es el principal reto que tenemos todos los oficiales de cumplimiento. Realmente convencer a estas áreas de negocio de que somos sus aliados. Y pues por ahí va el reto. Para mí el reto no termina y no acaba, lo mencioné en el congreso anterior. Yo tengo muchos sueños, tengo muchos anhelos, no sé qué me depara el destino, lo único que es que viva día a día y pedirle a Dios que me dé la oportunidad de, pues, de hacer bien mi trabajo. Si me permite llegar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, si me permite que continúe en este trabajo, que sea lo que Dios quiera, pero yo lo único que busco es servir y es ayudar. Mientras yo ayude, sirva, mi día a día será satisfactorio. Muchas Maravilloso. gracias. Sí, 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 maravilloso. Y la verdad es que todo empieza con un sueño y ya lo tienes. Después sigue una acción que también la tienes, hacer las cosas, hacer camino, hacer las cosas y seguramente eso te va a llevar a muchas metas, vas a alcanzar muchas metas, vas a recibir muchos satisfacciones a lo largo de tu carrera profesional, estimado Alejandro. Y bueno, como dice Londra, se nos fue el tiempo muy rápido, pero yo tengo también las preguntas de cierre que siempre hacemos aquí, querida Londra, en estos fabulosos episodios como el del día de hoy, episodios, grandes episodios de Sonoc el podcast. Y ya para ir cerrando, querido Alejandro, qué mensaje les dejarías aquí a todos los oficiales de cumplimiento, representantes encargados de cumplimiento, cualquier profesional del cumplimiento de toda Latinoamérica, Iberoamérica que nos está escuchando el día de hoy? ¿Qué mensaje les dejarías? Mi mensaje es que los valores y los principios son los que enaltecen al ser humano. En la medida en que nosotros seamos honestos, responsables, disciplinados, leales, yo he mencionado que es la manera de servir a nuestro país, la manera en que yo puedo hacer que mi esposa se sienta orgullosa de llegar a casa y abrazar a mis hijos y verlos a los ojos, pero creo que lo más importante también es que eso nos da integridad, eso nos hace valorar y agradecer que estamos vivos, que estamos aquí con un propósito y ese propósito es servir y ese propósito es ayudar. Pongan en práctica los principios y los valores. Fabuloso, querido Alejandro. Totalmente. Sí, totalmente. Fabuloso. Y bueno, ya para casi despedirnos, querido Alejandro, tú sabes que el eslogan de Asonoc es sigamos avanzando, hashtag juntos, sigamos avanzando juntos. ¿Qué se te viene a la mente cuando ves a Asonoc, ves ese eslogan de sigamos avanzando juntos? ¿Qué se te viene a la mente? Eh, Agradecimiento, agradecimiento a,
el que me haya permitido conocerlos a ustedes, a Elimelet, a Alondra, a la licenciada Jessie, a todos ustedes. Muchísimas gracias porque no ayudan al oficial de cumplimiento, ayudan a nuestras familias, ayudan, como ya vimos, a muchas personas, decía Alondra, y cada segundo que esté esta niña privada de su libertad, ultrajada, maltratada, humillada, cada segundo tiene un costo y eso no lo podemos permitir. Por eso es el agradecimiento, porque la trascendencia es enorme. Muchísimas gracias. No, al contrario, querido Alejandro, fabuloso. Siempre hay que contribuir, siempre hay que seguir sumando a las redes de apoyo, como bien menciona Londra, siempre esa unidad, esa colaboración. Yo creo que es parte del todos, el granito de arena que ponemos, pero no un servidor, no Alondra, no todos, sino todos juntos, realmente todos en ese tiempo, a veces escaso tiempo que tenemos, pues ponemos ese granito de arena y eso es avanzar precisamente, como bien dices, para tratar de detener todos estos flagelos a los que nos enfrentamos y no, flagelos precedentes y toda la técnica necesaria para llevar a buen puerto a las entidades. Entonces, fabuloso, querido Alejandro. No me queda más que darte las gracias y bueno, yo creo que hay que estar muy pendientes también del Congreso, como dice Alejandro, que nos vamos a ver ya próximamente 13 y 14 de noviembre de este 2025 acá en Monterrey. Te esperamos y con mucho gusto vamos aquí a compartir más conocimiento, a compartir con todos los grandes speakers y bueno, seguir avanzando juntos. Entonces, querida Londra, no me queda más que despedirme, darme las gracias y como siempre nos despedimos en esos episodios. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima.